Dios adelante, la semana siguiente terminamos. Marcos 13, 14 al 23, la vamos a leer esta mañana. 14 al 23. Leemos la palabra de Dios. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Palabra de Dios, bendita es ella. El título del sermón de esta mañana: se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Puesto que estamos en la segunda parte, pues, que hemos aprendido hasta este momento, que este capítulo 13 del Evangelio de Marcos es un capítulo lleno de profecías, lo mencionamos, y de temas escatológicos, en tiempos distintos y marcados. Y eso es muy importante que nosotros podamos entender para tener una interpretación correcta de estos pasajes. Pasajes, sí, difíciles pueden ser, porque hay distintas interpretaciones, distintas posturas a lo largo del tiempo. Ahora, conocemos, sabemos que la Escritura, que la palabra de Dios es inerrante, estamos seguros de esto. Nuestro deber es analizar su contexto histórico, su contexto cultural, gramatical, para poder mirar el texto y su verdadera revelación. Porque la palabra es la que nos revela los pensamientos de Dios. Marcos en este capítulo nos relata dos escenarios en distintos tiempos, y hay un orden. Primero es el mensaje de Jesús a sus discípulos, donde Él contesta sus preguntas con referencia a la destrucción del templo y a las señales que presiden el fin del mundo, cuando regresará Jesús, su segunda venida. Y otro punto, Marcos está tratando de enseñar a sus lectores. ¿Qué es lo que él está tratando de enseñar a sus lectores? A través de las palabras de Jesús y las tradiciones que él ha recopilado. Tenemos un mensaje que Marcos está relatando, las palabras de Jesús, y es muy importante la forma que Marcos lo va a relatar. Por eso estos textos sí pueden ser mal entendidos si nosotros no ponemos en orden el tiempo de cada evento. El mensaje que Jesús da es claro, y debe entenderse que el templo va a ser destruido. Jesús está hablando a sus discípulos. El templo va a ser destruido en el tiempo que Él está dirigiéndose a los discípulos. Durante su vida, el templo va a ser destruido. Ese es el mensaje del Señor, y que previo a esto va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, que va a haber calamidades catastróficas, pero que ellos no deberían inquietarse. El Señor les está diciendo que no se inquieten por lo que sucede, por lo que va a suceder, que estas cosas son necesarias que sucedan y son parte de toda esta confusión, parte de un mundo caído. Pero no significa que el templo iba a ser destruido inmediatamente.
eso no es lo que significa. Y también menciona que sus seguidores, que sus discípulos, los creyentes, iban a padecer. Y él ya lo había anunciado con anterioridad, que iban a ser rechazados por la sociedad, confrontados con gobernantes, todo esto se lo dijo, y incluso con familiares, con los más cercanos, padres, hijos, hermanos, a causa de la palabra, pero que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones, gracias a la perseverancia de los fieles discípulos de Cristo, que hasta el momento continúan predicando, y si por un acaso iban a ser muertos, que el resultado para ellos es una eterna salvación. La destrucción del templo es algo que no había ocurrido en este momento de este relato, de esta narración, todavía no había ocurrido. Hasta el momento el mensaje ha sido: esperen, no se abrumen, tengan paciencia, soporten, pero el tiempo de actuar ha llegado. La pregunta formulada en el versículo 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esa fue la pregunta. Ahora aquí vemos una respuesta que Jesús da. Vamos ya al versículo 14. Y ponga atención, dice: pero cuando veáis ¿qué? El Señor dice: cuando veáis, cuando ustedes vean la abominación desoladora. ¿A qué se refiere con esto? Para aclarar, Él dice: de que habló el profeta Daniel, algo que ya anunciaron, que ya fue anunciado. Dice: puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces, hace un énfasis, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí hay algo, en este versículo hay muchas cosas que se necesitan aclarar. Jesús está hablando de una destrucción, de la destrucción de Jerusalén y del templo, que va a tomar lugar. Los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. ¿A quién está hablando? A sus discípulos, a los oyentes, y está refiriéndose a un lugar específico, a los que estén en Judea. Huyan a los montes. Es en este momento que está sucediendo. Están al frente del monte de los olivos. El Señor está trayendo una enseñanza, está hablando a los discípulos, hay profecías que le está dando. ¿Qué va a acontecer? Pero esto va a suceder, esta destrucción va a suceder durante su vida. Les está advirtiendo a ellos. Y los indica claramente. Al decir Judea, es claro. La palabra es clara. No se está refiriendo al fin del mundo. Por eso dice: a Judea, huyan a Judea. ¿Quiénes van a huir? Los que están en ese momento en Jerusalén. Son advertencias que el Señor viene dando ya, y advertencias que la palabra siempre ha dado, pero el pueblo del Señor se olvidaban fácilmente de la palabra, se olvidaban de todo lo que el Señor había dicho, se olvidaban de lo que ellos debían cumplir. En Deuteronomio 13:4 dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, solamente al Señor. Y va a ver lo que estaba pasando. Debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. Advertencias que el Señor había dado, pero lamentablemente el pueblo caía en pecado. ¿Cuántas veces, cuántos actos abominables hizo este pueblo? Desde un comienzo podemos leer. Ahora el Señor hace una referencia a Daniel, dice sobre la abominación desoladora. ¿De qué se trata esto? De que habló el profeta Daniel. Y si nosotros vamos al libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 27, dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo. ¿En dónde va a suceder esto? En el templo, dice. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios. Es otra forma como algunas versiones lo presentan a
abominación desoladora, horribles sacrilegios. Luego dice, hasta que los sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Más adelante, otra mención, 11:31, en el libro de Daniel. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario. ¿Qué iban a hacer? A cortar los sacrificios que se ofrecían al Señor de mañana y tarde. Lo dice claro, suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Nuevamente, una referencia a ¿qué? Hasta desolación. Para esto, si nosotros nos vamos a la historia, nos relata que en el año 168 antes de Cristo, los habitantes de Judea, ellos habían sido testigos de un incidente que el Señor profetizó cuando el rey de Siria, en este año, Antíoco IV Epífanes, levantó un altar pagano en el templo del Señor y hizo sacrificios paganos, sacrificó cerdos y muchas cosas más. Sin embargo, ese cumplimiento definitivo tuvo lugar no en ese entonces, en el 70, más adelante de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, cuando los romanos invadieron en el año 70. Y esta presencia de insurgentes judíos portando armas dentro del templo, soldados de Roma, erigiendo sus estandartes en la puerta oriental o al oriente del templo. Imagínense todo lo que se está dando. Y esto tenemos por relatos históricos, ¿no? Cómo se estaba profanando el templo, pero no solamente eran los gentiles, sino los judíos también estaban profanando el templo. Luego de esto, viene en el 70 pues la destrucción general a cabo de este gobernante romano, general romano Tito, quien se encargó de destruir el templo completo. Y lo que quedó después que este fuera incendiado, fue destruido por sus soldados, por los soldados romanos. Hermanos, ya la presencia del Señor no estaba, la presencia de Dios ya no estaba en este lugar donde estaban presentando sacrificios paganos. Y cuando el Señor entró al templo, lo dijo, han convertido en esta es una cueva de ladrones, la casa de oración. La presencia del Señor ya no estaba. Pero aquí hay algo que es importante recalcar, que todo era temporal y todo apuntaba a Cristo. El templo, destruido el primero, el segundo templo, llamado el segundo templo de Herodes, destruido también, pero cuando el Señor sale de ese templo la última vez, su camino es a la cruz, a entregar su vida. ¿Para qué? Para convertirse en el templo que jamás va a ser destruido. El templo santo, el único, dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Él es Cristo Jesús. Pero muchos están aferrados en ese momento. Los discípulos estaban sorprendidos de la belleza del templo, y ahí es donde que nosotros podemos ver la idolatría, cuando están apegados a lo material, y el Señor los exhorta con respecto a esto, a lo temporal, a mirar más allá. Fue rechazado siendo el Mesías, lo rechazaron y ellos estaban aferrados a su tradición. Esta destrucción mencionada, la destrucción del templo, iba a ser precedida por este acto que acabamos de escuchar, la abominación desoladora. ¿En dónde? En el templo. Y ante esto, los discípulos o otros seguidores que vivían en Jerusalén debían alejarse a las montañas, como decía el versículo,
huyan, salgan de Judea. ¿A quién está hablando Jesús? Y Marcos nos presenta un relato de ¿qué? De las palabras de Jesús, pero ¿a quién se está refiriendo? A los discípulos, a los habitantes de Judea en ese momento especial. Es por eso le digo, necesitamos ver y no sacar fuera de contexto y tratar de mirarlo en este momento, ¿no? Es directa la exhortación a sus discípulos. Aléjense, salgan de Judea. No es el fin, ¿verdad? Les está hablando a ellos. Ahora, mientras que aquellos que se iban a quedar en Judea buscando protección o lo que ellos quieran, podríamos decir, iban a experimentar tribulaciones incomparables, muy difíciles de imaginarse. Y ahí Jesús presenta más advertencias en el 15 hasta el 19. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días, segunda vez, aquellos días serán de tribulación. ¿A qué momento se está refiriendo? A hoy, en este instante, en este momento, en este tiempo. La iglesia no dice aquellos días, dos veces, serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Bueno, ellos no habían visto nada de esto. ¿Qué es lo que usa Marcos para presentarnos un relato? Las palabras de Jesús, pero un lenguaje hiperbólico, exagerado. Nosotros no usamos muchas veces ese lenguaje. Nunca he tenido una pesadilla tan grande, nunca me ha pasado algo tan terrible, esto ha sido lo peor que me ha pasado. No, van a venir cosas peores que te pueden pasar, pero ese es el lenguaje que se está utilizando aquí. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender y ver cuán difícil van a ser estas terribles tribulaciones. Les advierte, eso es lo que les está haciendo, advirtiendo, no hay tiempo que perder, ni siquiera de bajar de su casa o recoger cosas. Es tan grande lo que está por venir. Nuevamente, no es que va a suceder inmediatamente, pero es ese lenguaje exagerado para que ellos puedan entender lo que está por venir. También uno de los historiadores, Josefo, cuenta que muchísimos cristianos prestaron oídos a esto y huyeron hacia ella, al este del Jordán. Huyan, salgan, dejar Judea, dejar el templo. Recuerda, el templo está todavía ahí, no se ha destruido. Vamos a dejar nuestra casa, nuestra ciudad. Huyan, qué difícil. Vamos a dejar todo. Yo lo voy a dejar todo para salir. Pero son advertencias del Señor, del Maestro. Huyan. No se aferren al templo. No se aferren a lo terrenal, a las tradiciones religiosas. Eso es lo que sucedía con ellos. Si nosotros leemos en primera de Tesalonicenses 4:7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué estaba sucediendo en este templo? Era abominación, sacrificios paganos. El Señor dice, salgan, aléjense. Bueno, nosotros de igual manera, si hay algo que podemos ver, alguna enseñanza, nosotros vemos desde acá este relato, lo que estaba sucediendo. Hay algo. La exhortación es directa al pueblo, a los discípulos, no nos está exhortando a nosotros, pero ¿qué nosotros podemos ver desde acá? Cuando el Señor dice, aléjense de la inmundicia, de sacrificios paganos. Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Estamos llamados a ser santos, como Dios es santo. Aléjese del mundo, hermano. En otras palabras, acérquese a Dios, busque de Dios, aléjese de la inmundicia, de lo pagano, de nada que deshonra el nombre de Dios. Corra,
salga. No permita que ese imán lo atraiga y lo pegue y empiece a presentar sacrificios paganos que no son agradables a Dios. Nosotros debemos mirarlo y tener esa precaución desde afuera, Señor, y pedir ayuda y dirección a Dios, que nos ayude a mantenernos santos, alejados de lo mundano. Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y Él les dijo a sus discípulos: no se preocupen de lo que van a hablar o a pensar, porque el Espíritu de Dios pondrá palabra en ustedes cuando sean presentados ante gobernantes y acusados. El Espíritu de Dios los va a dirigir. ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién es nuestro Maestro? ¿Quién nos va a dirigir? Hermano, al creyente Dios ha dado un discernimiento. El Espíritu de Dios mora en cada uno de ustedes, y Él es quien le para todo el tiempo. Sin Él, hermano, estuviéramos arrastrados en el mundo, porque el Espíritu de Dios a nosotros nos contrita y nos para de entrar en ciertos lugares, de hacer ciertas cosas, de compartir ciertos eventos. Nuestra carne quiere correr, todos, hermano, nosotros queremos correr allá, y el Espíritu Santo nos dice: no. Nos para, porque Él mora en nosotros. Colosenses 3, 5 a 6. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Idolatría. Ellos estaban aferrados a otros dioses. Sus sacrificios ya no eran al Dios altísimo, al Dios de Israel. El pueblo estaba adorando otros dioses, y por esas cosas viene el castigo de Dios. Continuemos, versículo 20. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, otra vez, si no hubiera acortado, ¿qué? Aquellos días. ¿A dónde nos lleva? A ese momento. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió. ¿Quiénes estaban a su alrededor? Es que la palabra, hermanos, es tan clara, tan bella. Si nosotros leemos pausados y pedimos al Señor que nos muestre, si no alcanzamos a ver. Dice: a los escogidos. Él les está hablando a los discípulos. Acortó aquellos días. Nuevamente, ¿quiénes están a su alrededor? Los escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Sus discípulos, los que estaban siguiendo a Jesús. Por aquellos, dice, acortó aquellos días 2 veces más. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿A quién? A los escogidos. Simple. ¿Qué pasó con Judas, hermano? ¿No estaba entre los escogidos? Y el Señor dice: cuidado, velad. Él está hablando a sus discípulos, porque pueden ser engañados. Velen, les está hablando a ellos: cuidado. Dice: mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes de que suceda. Jesús les advierte: miren, cuidado, ya les he dicho, ya les he advertido, tengan cuidado. Ahora, en los años, en el tiempo previo a la destrucción del templo, a la destrucción de Jerusalén, se presentaron muchísimos falsos maestros, falsos profetas. Y este aspecto de la profecía, como dijimos al comentar el versículo 5, también es aplicable, ahora sí, ¿a dónde? Al tiempo que media entre la destrucción de Jerusalén hasta el regreso, hasta la segunda venida de nuestro Señor. Por tanto, el consejo está sobre aviso: mirad. Ya el Señor lo ha dicho, alertó a sus discípulos, aquellos que están con Él frente al monte de los olivos, y también nos compete a nosotros, hermanos. Lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, profecía cumplida, destrucción del templo,
esta profecía que se cumplió, que el Señor la anunció, ¿esto qué es? Una garantía para todos, que todas las demás profecías que Él anunció y las que están por cumplirse, se van a cumplir. Todas las profecías se van a cumplir. Estos pasajes nos afirman al Salvador, a Jesús, como el profeta enviado de Dios. Ellos sabían que las palabras de Jesús eran verdaderas. Por lo tanto, ellos, ¿qué debían hacer? Ellos debían confiar. Necesitaban confiar en todo lo que el Señor les había enseñado. También les recuerda a ellos que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías, no el falso que se presentaba, sino el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. La verdad sobre estas profecías, sobre los acontecimientos en Jerusalén y Judea, iban a traer confianza. Ese era el propósito, traer confianza y veracidad al resto de todas las profecías. En este capítulo, en este Evangelio de Marcos que estamos estudiando, al mirarlo como un todo, el Señor los anima a perseverar en la tribulación, en la presente, en la que están por vivir ellos en ese momento, lo que está por acontecer, a perseverar, y en las que van a venir en el futuro. A perseverar, ¿con qué? Con la esperanza, a llevar su cruz, a tomar su cruz y a aguantar hasta el fin. Eso es lo que el Señor les está enseñando a ellos. Que ellos son sus elegidos, que son los elegidos, y allí los espera. Es el Señor es quien les ha llamado, los ha elegido, y que durante el tiempo presente Él les asegura que es el Espíritu de Dios quien los va a guiar, quien los va a dirigir, el Espíritu Santo. El Señor desea en estos textos que ellos puedan confiar en sus palabras y creer en sus palabras, y que puedan perseverar, que escuchen. Cuando Él dice que escuchen, no solamente algunas veces lo mencionó, quien tiene oídos que escuchen la dirección, y que cuiden su corazón, que cuiden de la idolatría, de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿En dónde está el corazón de los discípulos? Y una aplicación para el día de hoy, para nosotros, si hay algo que nosotros podemos llevarnos de una enseñanza histórica, de eventos proféticos, de eventos con miras escatológicas, referidas a ese instante que está sucediendo, que Él está hablando directamente a sus discípulos, si hay algo que nosotros podemos ver y tomarlo como una aplicación, es, ya que hemos visto lo que sucedió, lo que hizo el pueblo, que nosotros no caigamos en la misma idolatría, porque ahora nosotros podemos ser idólatras a la mujer, al trabajo, al carro, a la familia, a los hijos. Todo lo que tome el primer lugar antes de Dios va a convertirse en una idolatría simple. Y si nosotros vamos a tomar algo, que nosotros seamos fieles, que nuestros corazones sean sinceros, para que nosotros podamos perseverar en medio de la tribulación, hermanos, en medio de las dificultades, en medio de lo que suceda. Cuando el Señor menciona que es el comienzo de dolores, bueno, las que son madres pueden entender, pero los padres también entendemos un poquito porque hemos estado al lado de las madres. Cuando comienzan los dolores, ¿qué sucede? El comienzo, el dolor, ¿qué va a pasar? Se intensifica, ¿verdad?
hasta un punto que la mujer no aguanta el dolor y se desmaya. Mi esposa se desmayó, no aguantó y casi me desmayo yo de ver, pero yo no estoy sintiendo ese dolor, pero puedo ver, podemos entender como padres que ese dolor se intensifica mientras van pasando las horas, los minutos, las horas, y el dolor es más y más fuerte. Cuando hace una referencia como el comienzo de dolores, bueno, hermanos, sí, que es el fin, no, que ya ha llegado el fin, no, pero que las cosas se van a poner más difíciles, claro que sí, que se van poniendo y que estamos viendo, por supuesto que sí. Y por eso que la exhortación, ¿dónde están nuestros corazones? Mientras más acoso hay, mientras más abunde el pecado, nosotros tenemos que estar más firmes y buscar más del Señor, porque va a ser más difícil la pelea, va a ser mucho más difícil, pero nuevamente Él es quien nos va a guardar, y como sus escogidos Él nos va a preservar, como los escogidos, como su pueblo, y nosotros tenemos una responsabilidad para cumplirla con Él. Quiero cerrar con este versículo, la carta de Pedro, su primera carta, capítulo 3, versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por recordarnos que nuestros corazones son engañosos y tienden a buscar ídolos. Gracias por tu Santo Espíritu. Tú lo has prometido, que Él nos va a guiar, que Él nos va a cuidar. Esa es nuestra esperanza, hasta que tú regreses, Señor. Y en este tiempo que gozosos continuemos buscándote, Señor, purificándonos, Padre, santificándonos para que nos encuentres como una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha. Señor, si hay algún corazón duro en esta mañana, sucio, que tú lo limpies, Señor. Te clamamos y te pedimos, o si hay alguien que está escuchando, que tú purifiques sus corazones, que tú saques todos los ídolos, que puedan deleitarse de ti, Señor, el único bueno, el único que puede llenar esos corazones vacíos. Señor, gracias. Dios, y ayúdanos a perseverar. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Necesitamos tanto de tu ayuda, Señor. Que esta palabra, Dios amado, que tú diste a tus discípulos, al pueblo en aquel tiempo, nosotros sea un ejemplo para nosotros no seguir lo que ellos hicieron, sino para seguir lo que tú has establecido para todos. Obediencia, santidad, fidelidad. Y solamente lo podremos hacer a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos.